Pues muy buenas tardes. Bueno, antes de empezar quisiera mencionar que, bueno, esta jornada que hacemos ahora por cuarta vez tiene cierto significado beneficioso para la población porque atendemos algunas enfermedades sencillas, pero algunas enfermedades crónicas, algunas enfermedades importantes, incluso algunos tumores. Antes de que hablen todos, quisiera presentarles que este equipo es muy variado. Por ejemplo, en esta ocasión tenemos un pasante en servicio social que está en mi laboratorio. Tenemos dos micólogos que hacen, un micólogo que hace el diplomado de micología, un micólogo que es mi adjunto en el laboratorio, una médica dermatóloga que además es dermato-oncóloga y cirujana dermatóloga que se ha formado entre México y el extranjero, un dermatólogo y al mismo tiempo dermatopatólogo y un investigador en salud. Es decir, es un equipo, como ven, desde los inicios de que empiezas como pasante, como hemos empezado todos, hasta alguien que tiene una formación muy completa, como hacer la cirugía dermatológica o hacer la patología de la piel. Y por supuesto que el mérito mío es tener más edad que los demás. A lo mejor junto todos los años y apenas llegan a la mía o no me alcanzan, y por eso me dejan de coordinador de la jornada. Yo, si pueden, me gustaría que apagáramos estas luces y entonces sí me pasas la presentación. Ahí tienes esto. ¿Cómo? Y botón. Parte de abajo para que Bueno, a mí la doctora Marina, que nos coordina, me pidió que les hablara de las manifestaciones dermatológicas de este nuevo síndrome, el síndrome respiratorio agudo coronavirus 2, que es ocasionado por SARS-CoV-2. Es decir, esto realmente es una novedad para todos. Todos prácticamente hemos estado confinados durante un año, entonces realmente ni siquiera tenemos mucha oportunidad de ver este tipo de pacientes porque nos permanecemos alejados de las clínicas que ahora muchos le dicen covidarios, ¿no? Y es mejor estar lejos para no tener la infección. ¿Pero qué es esta infección? Pues el 31 de diciembre del año 2019 se reportó un brote de neumonía típica en 27 pacientes de la provincia de Hubei en China, y como antecedente común, estos pacientes habían visitado el mercado marino de Hunan en Wuhan. Entonces esto es realmente un atractivo turístico, este tipo de mercados en China, porque es donde comes el pescado fresco con unas características diferentes a como lo hacemos los mexicanos. Es decir, nosotros comemos el ceviche o ahora mucho la comida japonesa, pero este es totalmente diferente. Entonces ese es el antecedente común, y lo menciono porque el cambio de costumbres o las prácticas de la relación del humano con los animales es lo que seguramente ha ocasionado este brote. Pues este es un nuevo brote por un beta coronavirus, es un virus ARN, un virus monocatenario de forma esférica que proyecta espículas proteicas en patrón semejantes a una corona solar, y del que todos ustedes ya han visto mucho en la prensa, en la televisión, porque es una imagen que prácticamente nos acompaña todos los días. Fue llamado nuevo coronavirus en 2019 por la Organización Mundial de la Salud y luego SARS-CoV-2 por el Comité Internacional de Taxonomía de los Virus, que tiene una alta tasa de transmisión y de mortalidad hasta el 6.94 a nivel mundial. Pero ya todos ustedes han visto que las cifras de nosotros en México son mucho más altas que en otras partes del mundo, prácticamente se acercan al 10%, y la enfermedad se llama COVID-19 y puede afectar el sistema respiratorio, el sistema digestivo, neurológico y cutáneo. Entonces, los que nos dedicamos a las enfermedades de la piel, de alguna manera tenemos que ver con las manifestaciones, aunque como seguramente todos ustedes están informados, las manifestaciones fundamentales tanto de inicio como para el diagnóstico son las manifestaciones respiratorias. Pues esto es del año 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró emergencia sanitaria global al final de enero de este año, y el 27 de febrero se confirmó el primer caso importado en el territorio mexicano. Como se acuerdan, era un paciente de origen asiático que iba en un Uber. Entonces con eso pues ya se sabe de que en cualquier momento podríamos infectarnos.
y se anunció el estado de pandemia el 11 de marzo del 2020. Seguramente ustedes no conocen mucho de mi vida personal, pero yo viajaba mucho hasta ese mes de marzo del año pasado. Prácticamente todas las semanas del año hacía un viaje en avión, porque me invitaban a muchos lugares, precisamente porque seguramente piensan que ya me voy a morir, dicen invítalo de una vez antes de que se nos vaya. Entonces en marzo hice mi último viaje y dejé de viajar prácticamente durante un año, y uno de los primeros viajes que hicimos fue en el mes de noviembre a esta ciudad, invitados por TICNIME para ver pacientes y para tener una charla con ustedes. Y ahora pues estamos haciendo la segunda, y bueno, ya reactivamos mucho las consultas con todas las medidas de precaución que tenemos, así más o menos las sillas separadas, las máscaras, los cubrebocas, etcétera. Pero entonces, ¿qué sucede qué hay en la piel? Pues a inicios del año 2020 se empezó a ver que había marcadores cutáneos. Esto, por ejemplo, se vio que en Italia se hizo la exploración de 88 pacientes con PCR, que tenían todos estos pacientes positivo el PCR en exudado nasofaringio o orofaringio, y como ven ustedes, un 20% de los pacientes tenían manifestaciones cutáneas relacionadas con este virus. Y seguramente la población más grande o la serie más grande de estos pacientes es esta serie de España, de Galván Casas. Es una serie de 375 pacientes que tienen un diagnóstico clínico y también confirmado por PCR con alteraciones cutáneas. Ellos describieron 5 patrones distintos que los podemos resumir aquí, porque yo voy a hacer una presentación que realmente va a durar nada, pero nada más para informarles que puede haber pseudoperniosis, erupción vesicular, urticaria, exantema maculopapular y libedo o necrosis. Son manifestaciones que los dermatólogos manejamos como con cierta frecuencia, y que es bueno que conozcamos que una manifestación en la piel podría ser la indicación de esta enfermedad. Pues esta es una de las primeras publicaciones mexicanas que se hizo, que es una revisión del tema muy completa. Allí vean la cita, y eso está en internet, la pueden bajar para tener toda la información completa, pero les resumo lo que hay en esta publicación. Esta es una búsqueda en PubMed utilizando estos criterios COVID-19 Dermatology o SARS-CoV-2 Dermatology. Entonces, en esta búsqueda se encontraron 132 publicaciones relacionadas con el tema, 15 artículos de dermatosis asociados a la infección por SARS-CoV-2, 7 cartas al editor y 8 reportes de casos alrededor del mundo, y no se encontró en ese momento todavía en la literatura mexicana. Me refiero a las manifestaciones dermatológicas, porque como ustedes saben, la literatura está inundada de manifestaciones respiratorias. Entonces, de esta publicación ven algunas lesiones. Por ejemplo, esta es una lesión de urticaria semejante a la urticaria común y corriente que ustedes ven por cualquier medicamento. Aquí vemos las lesiones de pseudoperniosis que se ven sobre todo en el extremo de las extremidades, en los dedos. El eritema pernio o sabañones, como lo conocemos, lo vemos tradicionalmente en pacientes que viven en zonas frías. Por ejemplo, en la Ciudad de México vemos pacientes fundamentalmente de Toluca, que es una zona fría, y que tienen estas manifestaciones y que no nos preocupan en absoluto. Les recomendamos unos guantes a los pacientes y que se cuiden del frío. Pero ahora esta es una manifestación que, si la vemos en un lugar como esta, que está muy calientito, pues habría que preocuparnos. Vean, estas son imágenes de la publicación de Carrascosa, que es un médico dermatólogo español, y vean las manifestaciones distales, vean aquí estas manifestaciones que empiezan sobre todo cerca de los dedos, y estas otras que son como erupciones maculopapulares. También de esta misma publicación estamos viendo esta erupción urticariforme, y aquí una erupción que se parece a algo bastante banal de lo que vemos todos los días por algún medicamento. Vean que las manifestaciones realmente son muy variadas. Se ven a veces eritema polimorfo, se ven lesiones urticariformes, y esto sería el libedo reticular que tienen, por ejemplo, habitualmente los pacientes que tienen lupus eritematoso. Bueno, nosotros publicamos con un grupo español esta publicación recientemente, analizando
en el mundo, es decir, entre Latinoamérica, España, Brasil, Argentina y República Dominicana. Reunimos la información, nosotros como México proporcionamos el mayor número de casos, pero encontramos esto que me parece interesante, es decir, 31 casos, la mayoría eran varones, 64% del sexo masculino, la edad promedio 45 años, y como ven, las manifestaciones fundamentalmente en manos y pies que presentan estos pacientes: urticaria, pseudosabañones, la erupción maculopapular, petequias, púrpuras, isquemia, necrosis en los casos graves, libedo y otras manifestaciones. Como ven, lo que encontramos fue muy similar a lo que encuentran otros autores en el mundo. Vean, esta es una púrpura en una mujer embarazada y esta es una zona de necrosis distal. Esto es también de niños recién nacidos, de lactantes, una urticaria y este rash morbiliforme que podría confundirse con el sarampión. Pues este es para mostrarles que hay manifestaciones en la piel, que tenemos un 20% de igual que en otras partes del mundo, y que estas manifestaciones cutáneas son probablemente el reflejo de distintas vías patogénicas con implicación variable de la infección, del proceso inflamatorio, de las complicaciones vasculares o sistémicas de la enfermedad, o también de los tratamientos que se las administran, porque todos los tratamientos podrían ocasionar alguna forma de estas manifestaciones dermatológicas. Es una manera de estar alertas a estas nuevas manifestaciones. Y ahora pues se ha concluido que los marcadores cutáneos pueden ser de dos maneras: específicos y no específicos. Es decir, específicos sería la erupción variceliforme y la pseudoperniosis, y las dermatosis más asociadas serían estas, y las no específicos sería el exantema maculopapular diseminado, la urticaria y el libedo reticular. Si no conocen la erupción variceliforme, que es una erupción que vemos hace muchos años, también se llama erupción variceliforme de Kaposi o eczema herpético, está descrita desde 1884, es una infección cutánea viral por el herpes virus 1 y 2, o a veces por el virus Coxsackie, y antes lo llegamos a ver por el virus de la vacuna de la viruela. Esto se ve en pacientes que tienen una dermopatía crónica, como la dermatitis atópica, y puede ser una enfermedad limitada o diseminable, grave o mortal. Como ven, las lesiones son como de una varicela, pero más grave. Y ahora, recientemente, el grupo de Monterrey, del doctor Ocampo, que es un líder en la zona del Hospital Universitario de Monterrey, con la hija que es dermatóloga y que ahora está en Italia, acaban de publicar, o esta es una publicación que les acaban de aceptar, en una revista internacional como es el Journal of the American Academy, para ver cuáles son las manifestaciones en las uñas de esta infección, porque como ya les he mencionado, pues la piel es un órgano afectado, pero también ellos incluyeron las uñas. Se ha descrito en piel, en mucosas y en pelo, y ellos revisaron estas bases de datos en el mundo, como es PubMed, Embase, Cochrane, EBSCO y Google. Entonces el Google Scholar, no el Google habitualmente que vemos, y entonces vieron qué cambios había asociados a COVID-19 y encontraron las líneas de Bo y la onicomimesis. Las líneas de Bo son unas líneas transversales en la uña, la onicomimesis es la caída de la uña a partir de la matriz, pero encontraron como datos significativos una coloración naranja distal y el signo de la media luna. Como el más desconocido es este signo que se describe por primera vez en el COVID, se los presento. Es esta media lunita que se ve aquí. Este es ese signo que es muy específico, parece, de esta nueva infección. Y ahora, estos pacientes dos que les voy a presentar, me los comunicaron algunos dermatólogos del interior con los que mantengo comunicación permanente. Es decir, estos pacientes se curaron de COVID y quedaron con esta pigmentación de las uñas y con esta pigmentación de las mucosas. Cuando vi el primero, pues realmente yo pensé que esto era muy parecido a lo que sucede con los pacientes que reciben quimioterapia, que se pigmentan de las uñas, pero no encontré una explicación para la pigmentación oral. Pero muy rápidamente otro compañero me mandó otro caso donde las manifestaciones son muy parecidas, es decir, tiene igual post-COVID y tiene estas manifestaciones en la lengua, tiene esta pigmentación en la boca, que realmente no nos explicamos si es realmente por la infección o si realmente es por el tratamiento, y también tiene estas manifestaciones de pigmentación distal en las uñas, muy parecido
a lo que tienen, por ejemplo, los pacientes que tienen esta poliquimioterapia, que es un tratamiento habitual para los pacientes de cancerología, por ejemplo, del Instituto Nacional de Cancerología. Y bueno, ¿cuáles son los problemas que enfrentamos en el coronavirus, en esta nueva infección? Es decir, que las farmacodermias y los exantemas virales son muy parecidos, es decir, cuando ustedes lo ven puede ser una enfermedad por un medicamento, puede ser por un virus, por eso no hay manera de distinguirlos fácilmente. Hay que tratar de tener una evidencia fotográfica y hacer un estudio histopatológico para conocer mejor esta infección, para conocer mejor si las manifestaciones cutáneas corresponden al coronavirus, y falta elucidar el papel de las células T y los factores de riesgo. Es decir, eso todavía no se conoce muy bien, se conoce muy bien en el pronóstico de la enfermedad, pero no en las manifestaciones dermatológicas, y su conocimiento puede permitir un diagnóstico precoz o incluso servir como un marcador pronóstico. Como ven, pues estamos en una enfermedad que estamos conociendo. Me siento un poco conocedor realmente de las manifestaciones, pero creo que nos está ocurriendo lo que nos ocurrió a muchos de los médicos que ya vivíamos en 1980 o después de 1980, cuando apareció el virus del SIDA, y que veíamos que era una infección que seguramente no íbamos a ver, que era muy lejana, y ahora es una infección que vemos a diario, que nos acompaña y que conocemos perfectamente sus manifestaciones y la forma de tratarla. Es ahora una enfermedad crónica, cuando era una enfermedad de la que todos nos moríamos. Entonces creo que estamos enfrentando un fenómeno muy parecido, pues estamos obligados a aprender de esta nueva enfermedad. Muchas gracias.